Bueno, estuvimos un poco pensando cómo íbamos a presentar a nuestro próximo invitado, justamente porque, bueno, se nos había ocurrido que también era darle un poco la vuelta a un día como hoy, que se habla mucho de las brujas, a qué le tenemos miedo, bueno, una sociedad en que también está un poco preocupada por todo lo que está sucediendo con el tema de la inseguridad. Y bueno, yo conocí a Gustavo hace un tiempo, lo conocí en una conferencia donde estaba hablando de asesinos seriales. Y uno dice, Uruguay, asesinos seriales. Sí, ¿Cómo dice eso? Bueno, puede ser uno de los temas de hoy, pero podemos hablar tanto, pero antes de todo queremos que Gustavo nos explique a qué es lo que se dedica él, porque me parece que no es algo tan conocido en nuestra sociedad. Bienvenido, Gustavo. Bienvenido, Gustavo. Acá dice que te dedicas a la psicología jurídica, criminal y forense, ¿correcto? Exacto. Bueno, antes que nada, buenos días, muchas gracias por el espacio, por el contacto con los oyentes de ustedes. Y sí, es cierto, la psicología jurídica es bastante poco conocida y a veces mal conocida, lamentablemente mal conocida. A ver, yo trataré de hablar en un lenguaje bastante llano para que la gente entienda. Totalmente, ¿no? Me parece bárbaro. Perdón. La psicología jurídica es la especialidad de la psicología como la entendemos todos, que tiene que ver con el individuo y la relación con la norma. ¿Qué quiero decir con esto? El sujeto, el humano, cualquiera de nosotros, en la relación que tenemos con las normas jurídicas y el lugar que ocupemos frente a estas normas jurídicas. Señalo, podemos ser victimarios y la psicología jurídica va a entender en nosotros tanto victimarios, podemos ser víctimas, primarias, secundarias, que de repente si después hay algún tiempo podemos señalar qué es esto. Podemos ser operadores jurídicos, abogados, jueces, fiscales, ahí también entiende la psicología jurídica, la psicología del testimonio, cuando un niño que dice ser abusado o haber sido abusado sexualmente, es creíble su discurso o no creíble su discurso, y ahí también podemos ahondar en cierta manera por qué decimos creíble y no veraz su discurso. Pero bueno, en general, para que la gente lo entienda, psicología jurídica, resumo, es el área de la psicología jurídica, la especialización que tiene que ver del ser humano o con el ser humano en relación a la norma jurídica de un país y de una cultura en un momento dado. ¿Y a vos específicamente dónde te ha tocado trabajar? Primero, yo te haría una previa. ¿Dónde me formé? Bien, porque acá en el Uruguay, lamentablemente, no tenemos formación, a pesar de haber insistido muchas veces y desde hace tiempo, ahora reitero ya no, pero con facultad, con UDELAR, de poder empezar a tener determinados cursos, talleres, acercamiento de esta disciplina de la psicología jurídica. No he tenido eco en ningún momento. Ahora, insisto, ya no tengo más contacto con facultad, ni insisto más tampoco. Claro. Y tuve que formarme afuera. Yo soy diplomado en psicología jurídica y forense por la Universidad de Flores, la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense. También diplomado internacional en victimología, y después me han contratado del exterior a dar clases en Ecuador, en Colombia, en Bolivia también. Hoy estábamos hablando hace un ratito nada más, es que hoy justamente se cumple un mes del caso de Heriberto Bratti, un caso que además tuvo muchísima connotación a nivel social, y capaz que no solamente nos llegó a todos, ¿no? Pero también tuvo de alguna manera una repercusión muy fuerte. Y vos creo que también lo habías explicado por allí. Capaz que nos podés contar acerca de esto. Sí, porque lo que llama la atención, o por lo menos a mí lo que me ha llamado la atención, más allá de que ha habido muchos casos de este tipo, lamentablemente, muchos casos de este tipo, lo que me ha llamado la atención es la repercusión y el mantenimiento que ha tenido esta situación en la opinión pública, ¿no? Entonces me empecé a cuestionar y a preguntar por qué, y yo creo que en cierta forma, no la única, pero en cierta forma, una vía de explicación es que se ha confrontado en esta situación, en este acto delictivo, se ha confrontado grotescamente dos sistemas de valores muy contrapuestos y que, reitero, grotescamente quedaron de manifiesto, ¿no? Un individuo, me refiero a Bratti obviamente, el cual tenía una vida formada con sus luces y sus sombras, obviamente, como cualquiera de nosotros. Alguien que se esforzó, que mediatizó la gratificación, estudió, trabajó, formó una familia, transmitió valores, determinados valores, que eventualmente son los que cohesionan a una sociedad, y muere justamente en un acto que da cuenta de eso.
es para salvar a un otro, para proteger al prójimo. Y por otro lado, y esto sin juicio de valor, yo hablo desde el punto de vista técnico y exclusivamente técnico, porque este tipo de situaciones también se tienden a politizar lamentablemente dentro de la sociedad nuestra, ¿no? Y más en estos momentos. Y por otro lado, un sistema de valores en donde la gratificación es inmediata, la tolerancia a la frustración no existe. Piensen ustedes, y a los oyentes me refiero, piensen ustedes que el individuo mata, le pega un tiro en la cabeza, se va, huye, vuelve, y en el momento que está agonizando el individuo le dice a la señora que le dé la billetera del que estaba agonizando. O sea, no cualquiera hace eso, ¿no? Y demuestra determinadas pautas de conducta, determinadas pautas cognitivas, de decodificación del otro, de la falta de poder empatizar y ponerse en el lugar del otro, que es bastante grotesco, ¿no? Entonces yo creo que mostró, reitero, tal vez a riesgo de ser redundante, reitero que fue una cuestión muy grotesca y que confronta dos sistemas de valores que yo creo que en la sociedad en general están confrontados hoy en día. No, yo me quedo pensando y vuelvo a mi pregunta y tu trabajo dónde entra en esta cuestión, ¿no? Vos trabajás para la policía, pues yo en esto que hablabas me puse a pensar en la típica serie norteamericana que viste que a veces llaman a un juicio y llaman a alguien especialista que dice, bueno, vamos a dar el perfil del criminal, el perfil de la víctima como para actuar en un caso determinado, pero y acá en Uruguay en nuestra realidad, ¿cómo actuamos? Sí, yo había dejado sin responder la pregunta tuya, no, lo olvidé. Hice el preámbulo y después olvidé contestarte la respuesta. Nosotros acá en Uruguay, primero que estamos tremendamente retrasados en cuanto a esta disciplina, ¿no? Bueno, a punto de partida que no tenemos formación, pero estamos tremendamente rezagados. ¿Cuál es el accionar mío? Yo trabajé 20 años en el Instituto Nacional de Criminología. O sea, toda la parte de criminología fue donde yo me formé. De una forma muy particular, nos formamos todos acá en el Uruguay porque es en base a la experiencia y tal vez a la mala experiencia, ¿no? Pero bueno, es una formación. Posteriormente, después que pasé a retiro, yo seguí trabajando y formándome, y hoy en día yo trabajo en algunas subespecializaciones de la psicología jurídica que de repente es bueno señalarlas. La psicología criminal, que es lo que tú mencionás, somos quienes hacemos acá en el Uruguay. Nos convocan, pero más los medios que la policía, y somos muy poquitos los que estamos con alguna formación en esto. Psicología criminal, decía, somos los que hacemos los perfiles criminológicos, que de repente después lo podemos mencionar. Bien. Autopsias psicológicas. Ayudamos a la investigación del crimen. O sea, no es como en las películas la cinematografización, claro, en cuanto a que yo llego y en una cuestión de 3, 4, 5 minutos termino haciendo un perfil y le digo, es morocho, de ojos claros, y tuvo problemas con la mamá de chiquito. Claro, obviamente que no es así, claro, ¿no? Esa es una de las especializaciones que, reitero, acá no se utiliza prácticamente, a pesar de haber tenido en algunos hechos connotados alguna participación en los medios que después se ajustó al perfil. Señalo uno, el caso de Milena. En un programa de televisión me habían convocado porque se había mencionado por parte de una colega que el haber incendiado la camioneta daba cuenta de que la señora la doctora, le refresco a los oyentes, sí, porque me acuerdo cuál es el caso, quién fue secuestrada, una ginecóloga que fue secuestrada, que pasó un tiempo. Sí, por supuesto. Bueno, reitero, entonces, Milvana, disculpen. Por eso no me Milvana, ahí está. Milvana, exacto. Reitero, una colega había dicho en un programa de televisión que bueno, lo que era importante desde el punto de vista criminológico era que se había incendiado la camioneta y que daba cuenta de que eventualmente tenía algún contacto con las drogas. Desde un punto de vista científico, lo que yo mencioné es que es más importante el lugar donde se incendió la camioneta, por lo que se llama perfil geográfico, que realmente el hecho de haber incendiado la camioneta. Y después a la postre fue así. La camioneta estaba a 6, 7 cuadras. O sea, esas son cuestiones técnicas, científicas que uno debe estudiar, ¿no? Lo que se llama perfil geográfico, en ese caso. Entonces, psicología criminal, una de las subespecializaciones. Psicología penitenciaria, que es todo un gran tema, y en el Uruguay hoy en día, vaya si lo es, tremendo. Y después la parte de psicología forense, que la psicología forense somos quienes hacemos los peritajes en diferentes foros, a no ser el penal,
que es estrictamente vinculado al ITF, al Instituto Técnico Forense. O sea, y para que la gente lo entienda, hacen una demanda y se necesita establecer en el foro civil o contencioso administrativo, bueno, si a punto de partida de un hecho hay un daño psíquico en la persona. Quienes evaluamos si existe o no existe daño psíquico o lesión psíquica somos los peritos psicólogos. Que les aclaro que no tenemos, o no se nos exige, aunque parezca muy loco esto, no se nos exige ningún tipo de capacitación específico. O sea, y para que la gente lo entienda, yo tengo 3 años de recibido como psicólogo. Cuando se abre la inscripción en el registro único de peritos, yo voy, presento mi título y quedo en la lista de peritos de la Suprema Corte de Justicia. Y reitero esto, ¿no?, sin que se me exija ningún tipo de formación específica en psicología forense. Solamente por el paso del tiempo, después de los 3 años de haberse recibida. Claro. Exactamente. Sí. ¿Ya? Yo me quedé un poco colgada con eso de la autopsia psicológica. Recuerdo cuando fue el caso de Lola Chomlalés, en alguna otra oportunidad tuvimos la oportunidad de hacerle una nota también a una psicóloga forense. Y estaría buenísimo también que pudiéramos describir qué es una autopsia psicológica, porque uno habla de eso y dice, bueno, a ver, la psicología también tiene que ver con la persona que ya no está, que está desaparecida y demás. Si te parece, vamos a hacer una pausa y te quedas un ratito más. Sí, cómo no. Claro. Bueno, un poco... ¿Qué pasó? El tema es que, claro, hay tanto para hablar que, no sé, yo me quedé también enganchado con algo que dijo de lo de Milvana, del perfil geográfico, que era como que servía también para realizar todo un perfil psicológico. Sí, bueno, claro. Hay mucho como para hablar. Podemos hablarlo general y también aplicado a algún caso, si te parece. Capaz que podemos usar el de Lola. Sí, la gente, de hecho, mira, la gente te está mandando mensajes y nos pide que te preguntemos acerca del caso de Lola. No, yo me quedé colgada con aquello de la autopsia psicológica y es un poco una frase que para nosotras capaz que es como muy ajena, pero ¿qué es una autopsia psicológica? Porque de hecho creo que se le había dicho además en este caso, ¿no? Dos cosas. Sí, es impactante el título, el significante autopsia psicológica es como que no condice una cosa con la otra, ¿no? Sí, exacto. Eso es a punto de partida. Son como dos términos que se contradicen. Psicología y autopsia como que no van juntos. Eventualmente o por sentido común no irían juntos. Yo explico ahora lo que es muy sencillamente lo que es una autopsia psicológica, pero también decir que en el caso de Lola Chomlalés no se hizo una autopsia psicológica por lo pronto por determinados operadores eventualmente psicojurídicos que actuaron. La autopsia psicológica es un estudio retrospectivo biográfico de una persona que ya no está y de la cual se tienen dudas en cuanto a si fue una muerte natural, accidental, suicidio, homicidio, y en el caso de ser homicidio, ¿qué podemos aportar en cuanto y en base a la personalidad de la víctima, del victimario, que obviamente no conocemos, es desconocido? ¿Y ahí a quién recurrís? A ver. Claro, para hacer esa autopsia, saber. Claro, ¿qué elementos tomás? ¿No? Tú como técnico, ¿qué elementos tomás en realidad? Se toma, primero que hay diferentes tipos de autopsia psicológica, todas ellas, y en el caso, ahora sí cayendo en el caso de Lola Chomlalés, todas ellas es imposible realizarlas en un corto periodo de tiempo. Primero por la técnica misma, la autopsia psicológica demanda muchas entrevistas, una investigación exhaustiva de Facebook, celulares, conocidos, maestros, doctores, psicólogos, sacerdotes, familiares cercanos, amigos, compañeros de clase. Piensen ustedes que todavía le sumamos a esto, y en el caso que nos ocupa, de una víctima extranjera. Claro. Entonces, si yo me aventuro a decir que en 48 horas, 72 horas, una semana, yo hago una autopsia psicológica, en el caso de Lola Chomlalés, realmente o soy un despegado intelectualmente o soy un gran mentiroso, una de dos, ¿no? Claro. O no conozco la técnica, saquemos el adjetivo calificativo de mentiroso, o no conozco la técnica y estoy en otra sintonía. Sí, que estás dejando elementos por fuera. Por supuesto. Entonces, para que la gente lo entienda bien, la autopsia psicológica es tratar de reestructurar la personalidad longitudinal de la víctima, cómo era, qué gustos, qué factores de riesgo eventuales podía tener, y si determinados actos que aparentemente fueron cometidos por la víctima previo a su muerte realmente se condicen y dan la pauta de que fueron voluntarios,
involuntarios, coercionados, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de Lola Chomnales, obviamente, reitero, no es posible hacer una autopsia en corto periodo, por lo que ya mencioné, pero aparte también se conjugó en el caso de Lola una cierta cantidad de variables que realmente se manejaron, a mi juicio obviamente, ¿no? Se manejaron muy mal. Primero, la perimetración del escenario de crimen. Yo a veces se me escapa inclusive escena de crimen, pero realmente no es adecuado. Claro. Porque la escena es lo que nosotros tratamos de inferir, ¿está bien? El escenario es donde realmente encontramos el cadáver, donde tuvo el primer contacto el victimario con la víctima, etcétera, etcétera. Eso es el escenario. Y la perimetración, el cuidado del escenario de crimen en el caso de Lola fue tremendamente deficitario, tremendamente deficitario. No se perimetró, luego se perimetró y se perimetró mal. Recuerden ustedes y los oyentes, perdón, que se encontró después de 7 días la mochila de Lola a 7 metros de donde estaba el cadáver. Muy cerca, si yo recuerdo eso. Es impensable. Es impensable. Sí, sí. También la gente se había acercado de alguna manera también a ver, como decís tú, no se había perimetrado absolutamente nada, se lo hizo mucho más tarde y bueno, yo no sé quizá qué elementos habrán perdido en ese camino. Y tampoco se hizo en aquel momento, yo no lo recuerdo, pero se hizo también algún perfil del posible victimario. Porque con esos elementos se pueden hacer, porque no sé si de hecho había, se pueden hacer. Claro. El perfilamiento, yo no quiero entrar mucho porque de repente debería tapar otro programa, pero el perfilamiento criminal es bastante complejo y consta de determinadas partes, ¿no? El perfil geográfico, por ejemplo, me está dando cuáles fueron las vías de acceso, si eventualmente se conocía el terreno, no sé, por parte del victimario, me refiero, si realmente se conocía el acceso al lugar o no, si se había previsto una ruta de huida o eventualmente una ruta de huida alternativa, etcétera, etcétera. El perfil geográfico es donde el individuo cognitivamente, el victimario cognitivamente se siente seguro, por alguna causa, pero se siente seguro. Casi siempre es así. El perfil victimológico ya hablamos en cierta manera, autopsia psicológica y alguna otra técnica, pero bueno, es lo que ya expliqué. La autopsia biológica aporta mucho, porque en el caso de Lola podemos ver, o eventualmente podemos ver, que hubieron 3 tipos de conducta dañinas tratando de matar a la muchacha. O sea, ahí demuestra determinada hazaña y determinado convencimiento en el matar, que no fue algo intempestivo. No, porque fue apuñalada, yo mal no recuerdo, y después fue asfixiada, ¿no? Más que eso, fue apuñalada, tuvo 3 cortes o 2 cortes, no recuerdo bien ya a esta altura, en la garganta, golpeada en la cara y después con asfixia seca. ¿Está bien? Entonces eso ya está demostrando determinada cuestión del victimario, ¿no? Bien. No, me quedé pensando en todo esto, que es un entramado, obviamente, que actúa la policía, actúan profesionales y demás. ¿Qué papel juegan los medios, no? Si a veces se puede llegar a entorpecer una investigación dando mala información o dando cosas que no son, no sé, reales o que aporten realmente al caso. Sí, yo creo que sí. Y no es porque esté en un medio justamente ahora lo que voy a decir. Yo creo que la limitación a la información o mala información o al total de información es responsabilidad de los equipos investigativos. Recuerden ustedes que en aquel momento pasaron 2 o 3 jueces, salía a hablar el jefe de policía de un lado, el director de investigaciones de otro lado, prefectura por otro lado, etcétera, etcétera. Desfiló la mitad de la población estable o más de balizas. A ver, tiene cierta cuota parte de responsabilidad los medios cuando eventualmente tiran información que no se adecua a la realidad, en nada, sin lugar a dudas. Pero también los equipos investigativos tienen que tener, que está dentro de la psicología criminal, tienen que tener determinados conductos para conectarse con la prensa. No cualquiera ni en cualquier momento puede decir cualquier cosa. De hecho, muchas veces, dice usted. ¿Cómo, perdón? Un protocolo quizá para comunicarse con la pero prensa. Acá en el Uruguay hacer un protocolo es algo difícil. Es tremendo, en cualquier cosa, no salgamos del tema específico que estamos tratando, en cualquier cosa. Y eso entorpece muchas veces, porque inclusive muchas veces no, siempre se hace, dejar determinados datos y manejar, en el buen sentido, manejar la información para que sea beneficiosa para mi investigación. Yo puedo dejar determinados datos que son relevantes para que cuando yo investigue a un indagado
realmente pueda confirmar o no si hay determinada implicancia en el hecho. O puedo dar mala información, entre comillas, para ver si el indagado se aliena en eso, sigue la corriente en cuanto a eso, etcétera, etcétera. Esas son técnicas que se utilizan, técnicas de medios que se utilizan en psicología criminal, por ejemplo. Perdón, tengo un preconcepto que capaz que es erróneo, pero que en muchos casos no se resuelven, que quedan como en el tintero, bueno, en el caso de Lola, ¿no? Sí, o sea, que quedan como por ahí. ¿Qué es lo que está fallando? Ahora, tú mencionabas el hecho de que sí, que no parece tampoco como muy profesional el hecho de que una persona pueda convertirse en criminólogo rápidamente después de ser con el título de psicólogo y a los 2 años, no sé, hay una falla ahí que quizás esté haciendo que no se pueda resolver los casos que suceden de este tipo en nuestro país. Yo creo que hay dos cosas, ¿no? A ver, esta es la visión mía, obviamente, y habrá otros que tendrán otra visión y son respetables. Yo no reitero, yo hablo desde lo técnico, desde lo científico, y a veces se siente lesionado gente, pero bueno, eso va por cuenta de la gente. Yo creo que hay dos cosas. Primero, la no utilización por los aparatos del Estado, por los organismos estatales de esta disciplina. A ver, yo pongo un ejemplo sin dar nombres, obviamente. Sí. Yo soy muy amigo del presidente de la Sociedad Española de Perfiles Criminales. Tiene un excelente desarrollo en España y somos muy amigos. Coincidimos en un congreso en Salta que me habían invitado y él amablemente, hago un paréntesis, él cobra 2.000 euros la charla de 2 horas. Muy amablemente me dijo: Gustavo, mirá, si tú querés que a determinados efectivos policiales en el Uruguay yo les doy un curso corto de 3 días, digo, no, pero yo, Juan, no te vamos a poder pagar ni cerca. No, yo voy por el hotel y el avión de Salta acá, ¿no? Y bueno, hice la gestión correspondiente y se me dijo que no. Entonces, ¿a qué voy? Muchas veces seguimos creyendo, yo digo que tenemos el síndrome del 50, ¿no? Somos unos fenómenos y seguimos siendo unos fenómenos, cuando yo, que he tenido la fortuna de transitar por América Latina, que me llama para dar cursos o charlas, y bueno, yo veo y me he asombrado yo también, yo me implico en esto también. Yo cuando fui a Bolivia, a Colombia, a Ecuador, dije, bueno, voy a ir a ver a los muchachos con arco y flecha que no van a saber ni qué es esto, de qué estoy hablando. Claro, no. A veces yo quedé preguntándome de qué estaban hablando ellos, ¿no? Y mientras yo creo que sigamos teniendo esa suerte de soberbia de hombres bajitos, que en general dice que somos un tanto agrandados, y bueno, vamos a seguir coagulados en este lugar. ¿Te quedas un ratito más? Hacemos una pausa, que quedaron algunas preguntas por ahí. Sí, como no. Dale, buenazo. Bueno, recuerdo que cuando conocí a Gustavo en persona, nos conocimos en la Semana Negra, que es una semana donde, bueno, era la literatura tipo de terror o de crímenes relacionados con eso. Bueno, se hacen muchas charlas, es realmente muy, muy lindo, eso es una vez al año. Y el tema específico eran las mujeres que se enamoran de los asesinos seriales. Y justo ahora en la tanda también se estaba hablando del tema de la atracción que tienen. A mí me llamaba la atención en ese momento hasta que existían clubes de fans de los asesinos seriales. Eso me llama. ¿Cómo genera como una atracción especial y un gusto especial que la verdad para mí era desconocido. Claro, completamente desconocido. Un mundo aparte. ¿Y eso se da también a nuestro país de alguna manera? Sí, no tan un mundo aparte como decía. Por favor. Claro. Capaz que a otro nivel, y no solamente con asesinos seriales. Claro, la casuística nuestra de asesinos seriales es extremadamente exigua, pero sí se da. De hecho, yo creo que en cierta forma nuestra sociedad desde hace un tiempo, y reitero esto, que a veces se politizan los dichos, pero bueno, corre por cuenta del otro y de quien escucha. Yo insisto, hablo desde lo técnico. Pero hay muchas corrientes y muchas escuelas que explican el acontecer delictivo en una sociedad, ¿cierto? Una de ellas es la subcultura criminal. Y yo lo que he visto es que en cierta forma dentro de las subculturas, de esos bolsones de subculturas criminales que no estrictamente responden a sociedades o partes de la sociedad marginales, porque a veces tendemos a pensar en eso. Una subcultura criminal es aquella que tiene como cuerpo, como núcleo,
disvalores que no se condicen con la sociedad en general. Y eso lo encontramos en las clases marginales, pero también en estratos muy altos de las clases sociales. ¿Está bien? Si uno piensa, por ejemplo, grandes banqueros que han desfinanciado el Uruguay o que han quebrado bancos, también existe un cuerpo de disvalor dentro de ese núcleo de personas. Entonces, esto de estigmatizar, son siempre que son más o que se muestran más grotescamente, sí, sin lugar a dudas, pero no exclusivamente, quería hacer las salvedades. Y hoy en día yo lo que veo es que se ha ido posicionando la figura del delincuente, y sobre todo del delincuente violento, como un modelo a seguir y algo a repetir, a modelar, a moldear, inclusive lo que tú decías, en cuanto a que muchas muchachas tienen como un valor ser pareja de alguien que estuvo preso, y más todavía de que ha asesinado o matado a alguien. Y eso es preocupante, es tremendamente preocupante. Nosotros recién hablábamos fuera de micrófono justamente de eso, ¿no? Yo hacía un comentario acerca de... el otro día mi suegro me decía, antes pasaba que si había alguien en el barrio que sabías que, bueno, que se dedicaba a la mala vida, como se le decía antes, si vos eras del barrio, vos no te tocaban, porque, o entraba alguien a tu barrio que no era del barrio, pero si yo iba con él y sabíamos que, pero es del barrio, eso, había como un código, sí, que ahora no hay. Y yo te preguntaba también respecto a que, porque a veces se habla mucho, ¿no?, de que si subieron las cifras de delitos y en cuanto a los robos y demás, pero también me parece que hay como una concentración en la violencia, como vos decías ahora, ¿no? De eso de que, bueno, te robo, pero también por 2 pesos te mato. Y eso quizá lo ha aumentado año a año, ¿no? Es como la naturalización de la deshumanización total. Sí. Sí, esperemos que sea habituación y no naturalización, porque si no estamos en serios problemas, ¿no? Haciendo este juego de palabras que no es tan juego. Nos hemos estado habituados, y sí, yo comparto contigo. De hecho, la cárcel, por ejemplo, es un banco de pruebas tremendamente claro de la caída de valores. Yo cuando empecé a trabajar en cárceles, en el año 94, había determinados códigos, pero eran tremendamente explícitos. Incluso yo recuerdo, y voy a demorar 30 segundos en una anécdota que yo creo que ejemplifica bastante lo que tú decís. Cuando yo recién entré, con todos los nervios que se supone de entrar adentro de una cárcel, de empezar a trabajar, hago una anécdota dentro de la anécdota. El primer consultante preso que tengo, llamo a la dirección de criminología, en aquel momento estoy hablando obviamente, y pregunto, bueno, ¿qué tipo de diagnóstico quieren que se haga? Porque nosotros entramos a la uruguaya. Salvamos un examen, entramos y nos metieron en un destino. Nadie nos dijo qué era lo que había, cuál era lo que pretendía el Instituto Nacional de Criminología. Entonces yo llamo y digo, ¿qué tipo de diagnóstico? Hay varios tipos de diagnóstico. Bueno, lo que te salga, vos dale nomás. Y de allí para adelante, durante 20 años, seguimos dándole y vos dale nomás. Entonces, ¿a qué iba con esto? Ese preso, y me quedó grabado, me decía, lo que pasa, en el 94, lo que pasa es que los muchachos jóvenes y la droga nos está complicando. Un preso viejo era. Le pregunto, ¿pero por qué? Claro, toda la sociedad sabe, lo que tú decías, toda la sociedad sabe que nosotros tenemos determinados límites. Yo si me dedico al robo o a la rapiña, si se me complica, y le podré pegar un piñazo a alguien, le podré pegar con el mango de la pistola, pero me voy. Claro. Cuando la gente empieza a percibir que eso no ocurre siempre así, y que yo entro a robar y de repente termino violando una mujer o matando a un comerciante cuando ya estoy en la puerta, me doy vuelta gratuitamente y lo mato, la gente se empieza a defender más. Y a nosotros, preso viejo en aquel momento, reitero, nos complica y nos complica mucho. Una lógica muy discutible, pero yo creo que lógica al fin. Claro, sí. Claro. Era como ciertos códigos que sin lugar a dudas pasando. Sin lugar a dudas. Sí, me quedé pensando en lo de los asesinos seriales, ¿no? Que si bien es verdad que no se da mucho en nuestro país, tenemos un caso que sí se da. ¿Qué cosas tienen que repetirse para que sea un asesino serial? ¿Cuál sería el concepto? La definición técnica de asesino serial del FBI, la última, es 2 o más víctimas, ¿está bien? Con un periodo de enfriamiento. ¿Qué significa esto? Aquel que, por ejemplo,
en los colegios americanos, que entran y matan a una gran cantidad de personas. Eso no es un asesino serial, es un asesino de masa. El asesino serial tiene que matar a 2 personas, por lo menos 2 personas, con un periodo de enfriamiento, y en general hay 2 estructuras de personalidad que confluyen en el asesino serial. Uno puede ser un psicótico, que es una persona que se evade de la realidad, que no tiene entre comillas, el loco, ¿está bien? Claro. Delira y mata. Pasa por un periodo de remisión del delirio, vuelve a delirar, vuelve a matar. ¿Está bien? Y la otra estructura de personalidad es la psicopática, el psicópata, que ese sí ya hay una connotación mucho más interna y subjetiva de la muerte. Hay un placer por matar. El individuo mata y mata por placer. No mata por dinero, no mata por venganza, no mata por celos, mata porque le gusta matar. ¿Qué frase, por favor? Estoy pensando además en que nosotros estábamos hablando de Goncalves recién, y este año fue que además se lo ¿no? Recuperó la libertad. Sí, se recuperó la libertad. Sí. Y uno piensa, ¿una persona así se puede recuperar? Bueno, una especificación. Yo cuando no tengo o no he estudiado el caso concretamente, claro, y no tengo el expediente, claro, pero no porque sea Goncalves, realmente me parece que técnicamente no se debe hacer, porque justamente estaba criticando lo anterior del abordaje que se hizo de Lola, ¿no? Pero de todas maneras, en forma general, en forma general, el psicópata, y sobre todo el psicópata cuando es o se constituye en asesino serial u otros delitos, porque hay psicópatas también, gerentes de banco, y psicólogos, y comunicadores, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? claro. La psicología no es una categoría absoluta donde todos son asesinos seriales. Pero volviendo, el psicópata cuando se constituye como asesino serial es una muy mala apuesta terapéutica. ¿Y por qué? Y explico. Porque no tienen la capacidad hasta neurofisiológica de poderse poner en el lugar del otro. Claro. El psicópata, piénsenlo como un depredador de la especie humana. Es un depredador. O sea, no hay sentimiento, no hay no tiene empatía, no tiene absolutamente... Y no decodifica al otro como un sujeto, sino como un objeto, en donde puede ser tremendamente manipulativo y muy entrador, de hecho lo son los psicópatas, muy seductor, tremendamente seductores, y no estrictamente desde el punto de vista físico, sino intelectual, por en medio de la manipulación, etcétera, etcétera. Pero en el momento en que ese objeto que le sirve y al cual seduce y manipula deja de servirle, perfectamente puede eliminarlo sin ningún tipo de registro ni eco afectivo, ¿no? Bien. Me quedé pensando en otra cosa que dijiste, que es de que falta como capacitación, que en nuestro país no existe la especialización en la rama, pero bueno, existen cursos, talleres y algo, y vos estás en eso. Sí. Hay 2 cosas, cortito, ¿no? Hay 2 cosas. Una que son los talleres que yo desde hace años ya vengo haciendo, talleres de psicología jurídica, forense, penitenciaria y criminal, esto que estuvimos hablando un poco ahora. Sí. Y la dirección para tomar información es secretariapsicojurídica@gmail.com. Secretaría psico con P al principio, todo junto @gmail.com. Y después ahora actualmente estamos organizando unos talleres sobre victimología, que es un tema tremendamente dejado de lado, no solo por el Uruguay, sino, fíjense ustedes, y lo hago bien corto, el estudio del victimario data de cercano a la Revolución Francesa, 1789, 90, Beccaria, Benja, una cantidad de autores. Ahí se empieza a hablar de, el victimario, y qué es lo que pasa, el autor, etc. La víctima comenzamos a hablar en el 1960, ¿está bien? Y yo creo que hoy en día todavía no se ha terminado de constituir la víctima como protagonista de uno de los dramas delincuenciales. Es el protagonista por excelencia, víctima y victimario. Entonces dejamos muy de lado a las víctimas, tremendamente de lado, desde el sistema de justicia, desde nosotros psicólogos, jurídicos, desde una cantidad de lugares, ¿no? ¿Y a quién está dirigido el taller? El taller a operadores jurídicos, o sea, estudiantes de derecho, jueces, abogados, psicólogos, asistentes sociales, y eventualmente el año que viene vamos a estar organizando uno para público en general, obviamente que con otras características, claro, ¿no? Y bueno, por supuesto en algún momento con algunos comunicadores que llaman... Eso está bueno. Claro, pero ya me han mencionado que tenían algún interés. Lo que ocurre es que ustedes tienen horarios muy particulares.
Pluriempleo. Claro. Y es muy difícil, pero estamos agotando los Qué bueno medios. que está eso también para los comunicadores, porque a veces nosotros estamos como en una laguna en ese sentido, a veces para tratar de preguntar, porque sí hay conceptos que no los tenemos como muy claros. Eso está muy yo bueno debo también. decir que me he sentido muy cómodo, me han preguntado muy bien. Bueno. Muy bien. La verdad que me gustó mucho. Hay entrevistas y entrevistas. Digo la verdad, yo soy Bien. bastante honesto y a veces me trae problemas. Claro, pero sí, lo que tú decís es cierto, porque uno escucha también, es cierto, a veces determinados disparates desde el punto de vista técnico, y también se enganchan con determinados colegas o determinados técnicos que realmente uno se puede dar cuenta que no se maneja, ¿no? Está bueno a veces pensar en eso, ¿no? En que no tenemos toda la información, los comunicadores, o que somos ignorantes en determinados temas y llamar a alguien preguntar, que, claro, exacto, y poder preguntar desde ese lugar también, ¿no? Porque no está mal que uno no sepa. Para aclarar. Claro. Sin por duda. eso. está No, bueno. que no se malinterprete, ¿no? Sí, yo creo que sí. La cuestión es cuando el no saber Todo lo tiene un contrario. barniz como de Obvio. poder preguntar y darte cuenta que no sabes. Exacto. ¿no? Bueno, nosotros Exacto. también nos quedamos re contentas de tenerte acá. Ojalá Bueno, muchas gracias. Muy interesante. Sí, esto se repita para preguntarte, yo que sé, otros temas que seguramente nos quedó por allí en el tintero. Y la gente lamentablemente también. va a surgir algún otro caso Sí. que probablemente necesitemos entender, así que te vamos a llamar. ¿Cómo no? A las órdenes. Bueno, Muchas Gustavo, gracias. muchas gracias.